Cuarto medio, unidad número 2, participación ciudadana. Cierre de unidad. En esta unidad podrás alcanzar los siguientes objetivos: caracterizar el sistema de representación política que existe en Chile y sus desafíos pendientes. También comprender la importancia que tiene el funcionamiento de la democracia. Segundo, reconocer distintas formas de participación de la comunidad y valorar su importancia para el funcionamiento y mejoramiento del sistema político y la profundización de la propia democracia. Tercero, reflexionar críticamente sobre la importancia de las responsabilidades ciudadanas en la promoción del bienestar común. Y finalmente, reflexionar críticamente también sobre problemas y desafíos que enfrenta la sociedad chilena en la actualidad. La democracia en Chile. La democracia en Chile es de carácter representativo, es decir, las personas delegan su poder en una serie de autoridades. En el sistema político de Chile, la ley establece que las autoridades deben ser elegidas. El siguiente esquema muestra cómo deben ser estas elecciones. Las elecciones deben ser libres, es decir, se debe permitir que participen como candidatos todas las personas que cumplan con lo establecido en la ley, deben ser abiertas, se debe permitir la participación de hombres y mujeres con distintas creencias, ideas y pensamientos políticos. Deben ser informadas, es decir, la población debe saber quiénes son los candidatos que compiten en la elección. Deben ser pluralistas, es decir, deben representar diferentes partidos o movimientos políticos. Y deben ser periódicas. Se llevan a cabo cada cierto tiempo, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, se llevan a cabo cada 4 años. ¿Cuáles son los principios de la democracia representativa chilena? En primer lugar, el principio de soberanía popular, es decir, que el poder reside en el pueblo. Segundo, el principio de representación popular. Como la soberanía o poder reside en el pueblo, solo él, mediante elecciones periódicas y libres, elige a sus gobernantes. Tercero, la separación de poderes, mediante una distribución de competencias entre ellos, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, sin que ninguno de ellos invada o interfiera en la esfera del otro. La existencia de una constitución como norma superior escrita y rígida. La existencia de una pluralidad de alternativas políticas con igualdad de oportunidades entre ellas para acceder al poder. Estas alternativas las representan los partidos. El ideal clásico del liberalismo es que hubiera competencia política, siempre. El sufragio en Chile. El sufragio es el derecho a votar en las elecciones periódicas y es la forma como la gente elige a sus representantes. El padrón electoral es el registro de los electores. Y el CELVER es el organismo autónomo que regula la inscripción, actualización del padrón, entre otros. ¿Pero qué características tiene el sufragio en Chile? Hasta el 2011 la inscripción en los registros electorales era voluntaria y el voto era obligatorio. A partir del 2012 se establece la inscripción automática y el voto es voluntario. Las principales características del sufragio son: personal, no se puede transferir, nadie puede ir a reemplazar a otra persona para votar. Voluntario, como ya lo señalamos, que a partir del año 2012, producto de una reforma al sistema electoral, la inscripción en los registros electorales pasó a ser automática y el sufragio pasó a ser voluntario. Secreto, los ciudadanos que emiten su voluntad lo hacen en forma reservada. Igualitario, el sufragio tiene el mismo valor para cada uno de los ciudadanos que sufragan. El sufragio de los extranjeros residentes. Para poder sufragar, los extranjeros que residen en nuestro país deben obtener la nacionalidad chilena, deben acreditar residencia en Chile por 5 años continuos, tener 18 años cumplidos al momento de sufragar y no haber sido condenados a pena aflictiva. Sistema de elecciones en Chile. El nombre del sistema de elecciones en Chile son las llamadas presidenciales, cuyo cargo en juego es el de presidente de la República, cuya periodicidad es de 4 años, se elige por mayoría absoluta, es decir, 50+1, con segunda vuelta en caso de no alcanzarlo. El segundo sistema de elecciones es el sistema de elecciones municipales. El sistema municipal elige alcaldes y concejales, son 4 años de periodicidad, y se elige en el caso de los alcaldes por mayoría simple, sin segunda vuelta, y en el caso de los concejales es proporcional de cifra repartidora. Y la elección de los parlamentarios. En el caso de los diputados, que son 155 en este momento, se elige por 4 años bajo un método proporcional
o llamado método de Hunt. En el caso de los senadores, que son 50, durarán 8 años, y su sistema de elección es el método de Hunt también, o sistema proporcional. Y también están los cores, ya que duran 4 años y tienen un sistema de elección proporcional de cifras repartidoras, igual que los concejales. Se eligen a nivel regional. La reforma del sistema electoral que se hizo el año 2018, ¿cierto?, determinó que los diputados subirían en cantidad de 120 a 155 y que serían elegidos mediante el método de Hall. ¿Qué es el método de Hall? El método de Hall es un sistema electoral que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas en proporción a los votos conseguidos. Acá hay un esquema explicativo que presenta entonces la cantidad de votos obtenidos por lista y se elegirán, ¿cierto?, el total de candidatos a elegir según la proporción obtenida por cada una de las listas. El total de los votos de cada lista se dividirá por la cantidad de cargos que corresponde elegir. Ejemplo, si se eligen 5 cargos, esa es la cantidad de cargos, ¿cierto? Y ahí están las listas, y se repartirán los votos de acuerdo a las mayorías obtenidas. Los números resultantes de esta división se ordenarán por orden decreciente hasta el número de cargos a elegir en cada distrito electoral o circunscripción senatorial. Otras reformas incluidas en esta reforma electoral fueron la ley de cuotas. Del total de candidaturas a diputados o senadores inscritas por los partidos o pactos, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo. Este mecanismo será transitorio y solo se aplicará en los procesos electorales parlamentarios de los años 2017, 2021, 2025 y 2029. Y el aporte por candidato. Tratándose de las elecciones parlamentarias entre los años 2017, 2021, 2025 y 2029, los partidos políticos recibirán un monto de 500 unidades de fomento por cada candidata que resulte electa. Asimismo, las candidatas a senadoras y diputadas tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales de 0,0100 unidades de fomento por cada voto obtenido. ¿Qué es un partido político y cuál es el rol de los partidos políticos en la democracia? Un partido político se define según una ley orgánica constitucional. En el caso de Chile, la 18.603, que señala que los partidos políticos son asociaciones voluntarias dotadas de personalidad jurídica, formadas por los ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos en Chile? La participación de los ciudadanos dentro del sistema político democrático no solo se canaliza a través de elecciones periódicas, sino también por medio de una serie de organismos de carácter intermedio, o llamadas también organizaciones intermedias, que contempla la constitución política en Chile. En Chile, por lo menos desde mediados del siglo XIX, esta función ha sido desempeñada fundamentalmente por los partidos políticos. Artículo 1 de la Constitución de Chile, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios. Pluralismo doctrinario, pluripartidismo político. La Constitución política garantiza el pluralismo político. Señala, son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional. Procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, propugnen o inciten a ella como método de la acción política, corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad. Artículo 19, número 15 de la Constitución Política de Chile de 1980. Es decir, las únicas limitaciones ya que establece al pluralismo doctrinario en nuestra Constitución es que no respeten los principios democráticos y constitucionales, que procuren el establecimiento de un régimen totalitario y que propugnen, inciten o hagan uso de la violencia como método de acción política. Las organizaciones ciudadanas. Tipo y ámbito de acción. En Chile se reconocen 3 tipos de organizaciones ciudadanas. Las organizaciones territoriales,
las organizaciones funcionales y las organizaciones no gubernamentales, o también conocidas como ONG. Hablaremos primero de las organizaciones territoriales. Son aquellas que se estructuran a partir de un espacio determinado y que integran a la población que lo habita. Un ejemplo de este tipo de organización son las juntas de vecinos, que constituyen la forma principal de participación formal a nivel local. Para participar en una junta de vecinos se requiere tener 14 años de edad y vivir en la comuna en que funciona la organización vecinal. Recordemos que esta es una importante organización creada, ¿cierto?, a partir del gobierno de Eduardo Frei Montalva en la década del 60, que estableció una política de promoción popular que fomentó la creación de estas organizaciones territoriales como los centros de madre y las juntas de vecinos. Las organizaciones funcionales son aquellas que promueven valores e intereses específicos de la comunidad o una parte de ella. Estas instituciones no se constituyen necesariamente a partir de la pertenencia a un territorio, sino que dependen del ámbito social en el que despliegan su actividad. Entre ellas existen organizaciones religiosas, políticas, deportivas, médicas, ambientalistas, u otras, que pueden trabajar a nivel local, pero también a nivel regional o nacional. Y finalmente están las organizaciones no gubernamentales, también conocidas como ONG, y son creadas por la sociedad civil con fines sociales y humanitarios, y no buscan obtener lucro de sus actividades. Jurídicamente se pueden constituir como asociación, fundación o federación. A diferencia de una fundación, una asociación no requiere de capital ni un lugar físico para constituirse. La federación agrupa distintas entidades con fines humanitarios. Las nuevas formas de participación social en Chile se denominan voluntariado, y los voluntariados están contenidos dentro de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. En su artículo 19 son definidas como organizaciones de interés público cuya actividad principal se realiza con un propósito solidario, a favor de terceros y se lleva a cabo en forma libre, sistemática y regular, sin pagar remuneración a sus participantes. Los ámbitos de interés de estas organizaciones en general son trabajos de ayuda, asistencia a personas desvalidas, erradicación de campamentos, superación de la pobreza, cuidado de los animales y el medio ambiente. Los movimientos sociales, o NMS, se caracterizan fundamentalmente por lo siguiente. Los movimientos sociales o los nuevos movimientos sociales en Chile se caracterizan por ser autónomos respecto del Estado y los partidos, y tienen como finalidad evitar el clientelismo y la cooptación política. Aclaramos que cooptación política es aquello que consiste en llenar vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella. Y clientelismo es un intercambio extraoficial de favores en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de sus prestaciones obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella a cambio de apoyo electoral. Otra característica de los nuevos movimientos sociales en Chile son las estructuras organizativas, que son flexibles, no jerárquicas y que refuerzan las relaciones de tipo horizontal, como las asambleas. También existe, como tercera característica, la reivindicación de la praxis como instancia concreta y cotidiana para la materialización de los ideales que se propugnan. Cuarto, utilización de la acción directa como método de movilización y protesta, como la toma de instalaciones públicas, barricadas, encadenamiento de estructuras de lectura, etc. Quinta, liderazgos que deben cumplir con mandatos concretos y cuyo cargo es revocable. Y por último, la revalorización del territorio como base simbólica y material para la organización, razón por la cual buscan mayores gastos de soberanía, mayores grados de soberanía sobre el mismo. Hablaremos a continuación de las normas. Las normas son pautas de conducta que permiten la convivencia dentro de una sociedad. Existen variadas normas. Entre las principales se encuentran las normas religiosas, las normas morales, las normas sociales y las normas jurídicas. Veremos a continuación cuáles son algunas de sus principales características. Las normas religiosas obligan espiritualmente a aquellos que voluntariamente adhieren a un credo religioso.
se manifiestan a través de reglamentos, dogmas y prácticas tradicionales, y su transgresión supone un problema de conciencia, y en algunos casos la expulsión de la comunidad religiosa. Las normas morales orientan la conducta de los individuos con el propósito de hacer el bien. Son propias de cada individuo. Se fundamentan en valores éticos personales y su transgresión provoca como sanción el remordimiento de conciencia. Las normas sociales obligan a todos los sujetos pertenecientes a la sociedad en que ellas rigen y se manifiestan fundamentalmente por medio de las tradiciones y forman el llamado sentido común. Su transgresión generalmente genera como sanción la burla o el escarnio público. Y las normas jurídicas obligan a todos los que se encuentran en el territorio jurisdiccional del Estado que los dicta. Se manifiestan mediante las leyes que mandan, prohíben o permiten determinadas acciones y comportamientos. Su transgresión es sancionada por la ley y juzgada por los tribunales. ¿Qué significa la responsabilidad ciudadana? Desarrollo de una actitud que permite a los sujetos activos de derecho reconocer y aceptar obligaciones que tiene como parte de una comunidad. ¿Qué responsabilidad ciudadana establece la Constitución política? Cumplir las leyes y las normas en primer lugar, y segundo, cumplir con las obligaciones tributarias. Cuando hablo de obligaciones tributarias, hablo de la carga que los individuos pagan al Estado para financiar sus gastos y obligaciones, o más conocidas como los impuestos. ¿Qué tipos de impuestos existen en Chile? En Chile existen dos tipos de impuestos, según la forma como se cobran. Los impuestos directos, que recaen directamente sobre la persona o empresa que posee el patrimonio y la renta, y los impuestos indirectos, que no gravan el capital de la persona, sino los gastos de consumo. Se pagan solo si se consumen los productos. En esta estructura tributaria nosotros podemos identificar los tipos de impuestos que existen en Chile. El impuesto a la renta, que son impuestos directos, ¿cierto? Y que se aplican a las empresas, a las utilidades y a las personas. Y los impuestos indirectos, ¿cierto? Que se aplican a las ventas y servicios, como por ejemplo el IVA, el impuesto específico a la venta de vehículos, el impuesto específico a los productos suntuarios, el impuesto a las bebidas alcohólicas, analcohólicas, productos similares, y el impuesto especial a la venta de ciertos productos. También están los impuestos específicos, como el impuesto a los combustibles, el impuesto al tabaco, a los cigarrillos. Y otros impuestos, como por ejemplo el impuesto al comercio exterior, impuesto a timbres y estampillas, a juegos de azar, a herencias, asignaciones y donaciones. ¿Por qué pagamos impuestos? El pago de los impuestos por parte de las empresas y las personas son esenciales para el adecuado funcionamiento del Estado, porque satisfacen tres objetivos principales. Primero, los tributos se utilizan para el financiamiento de la administración del Estado y para la provisión de bienes públicos. En este caso, los recursos obtenidos son destinados a programas y políticas sociales en diversos ámbitos, como salud, educación, defensa, etc. Segundo, los tributos tienen una finalidad redistributiva. Al promover el pago de impuestos progresivos, es decir, aquellos en que la carga aumenta para los estratos de mayores ingresos, y destinarlos al financiamiento de programas sociales, se acorta la brecha de desigualdad entre las distintas capas sociales. Y el último objetivo de los impuestos es corregir externalidades negativas, es decir, aquellas consecuencias que suponen un costo social distinto al costo privado en que incurren las personas que adquieren determinados bienes y servicios. En Chile, por ejemplo, existe un impuesto especial al tabaco, pues las consecuencias nocivas de su consumo suponen un importante gasto en salud para el Estado. Desafíos de la democracia en Chile. A partir de 1990, la consolidación, el proceso de consolidación y profundización de la democracia, ¿cierto?, que era una gran aspiración luego del gobierno militar, generó una serie de metas a cumplir, ¿cierto?, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, hay desafíos aún pendientes, ¿cierto?, tales como ¿ya?, el de la transparencia y probidad de la administración del Estado, el pluralismo en los medios de comunicación y la participación de la juventud. Entre los principales desafíos, a partir de 1990, a partir del fin del proceso de transición a la democracia, luego del gobierno militar,
se encuentran: 1. El de la representación política. El sistema democrático ha ido perdiendo legitimidad y fuerza, y esto se expresa en baja participación electoral, baja aprobación en encuestas y el desarrollo de movimientos sociales contra sistema o contra el gobierno y autoridades. Se da el fenómeno de la desafección electoral, a pesar de la existencia de una inscripción automática y un voto voluntario. Falta confianza en los dirigentes o líderes políticos, y la ciudadanía advierte que tiene más interés en defender su posición de poder que en representar a sus electores. Hay una alta desaprobación respecto a los partidos y a las coaliciones políticas. En segundo lugar, otro desafío es la mayor participación política juvenil. La consolidación de la democracia requiere la confianza que poseen los ciudadanos en el correcto funcionamiento de sus instituciones. Por esto que importa el grado de participación que presente la comunidad. En una democracia representativa como la nuestra, el principal mecanismo para evidenciar el grado de participación es la concurrencia sufragaria en las elecciones. Y hoy la paradoja es que existe una baja participación electoral en los jóvenes, pero al mismo tiempo una creciente participación en diferentes causas de interés público. Tercero, el pluralismo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son indispensables en un sistema democrático. Son el espacio donde se desarrolla la opinión pública, es decir, las visiones, ideales, motivaciones e ideologías presentes en la sociedad civil. Muchas personas solo se enteran de la realidad a través de los medios, especialmente televisión, radio y periódicos. El pluralismo en los medios de comunicación va a permitir resguardar el principio de libertad de expresión de los ciudadanos, la libertad de información y también de fiscalizar a las autoridades. ¿Cuál es el problema entonces? Hoy existiría, según especialistas, una tendencia a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, como también de los ingresos por publicidad y de las líneas editoriales o visiones ideológicas que estos proponen. Y cuarto, la transparencia y probidad del Estado y de las autoridades. El acceso a la información pública es un requisito indispensable para la consolidación de la democracia. Y su objetivo es que los ciudadanos puedan hacerse parte y o fiscalizar los actos y decisiones de las autoridades e instituciones del Estado. En Chile se consagra constitucionalmente este derecho en el año 2005. El año 2009 se dicta la Ley 20.285 sobre el acceso a la información pública, o también conocida como Ley de Transparencia, que también crea un Consejo de la Transparencia. Esto permite que hoy cualquier persona pueda acceder al derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la administración estatal, salvo que exista un motivo de secreto o reserva. La INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, reconoce dos formas de participación en los jóvenes. Las formas convencionales de participación, que corresponde a aquella participación que se realiza de manera sistemática por medio de la integración en organismos permanentes, como sindicatos, partidos políticos, asistencia a procedimientos institucionales regulares como las elecciones. Y las formas no convencionales de participación, que corresponde a aquella participación que se realiza por medio de instancias informales, flexibles y que no requieren necesariamente de una permanencia en el tiempo, como el apoyo a alguna campaña llevada a cabo por redes sociales o la asistencia a una marcha. Finalmente, los problemas y desafíos de la sociedad chilena. Dentro de esto, nosotros podemos señalar que la sociedad chilena ha tenido profundas transformaciones en las últimas décadas. La adopción de una economía de mercado significó el ingreso de Chile en las redes del comercio internacional y conjuntamente a las pautas socioculturales e identitarias presentes en la aldea global. Este acceso, cada vez mayor, ¿cierto?, de mayores sectores sociales y de nuevos bienes y servicios, ha significado o ha impulsado el surgimiento y la consolidación de una masificación de la cultura del consumo. Sin embargo, junto a estas transformaciones, la sociedad chilena debe afrontar una serie de problemas, tales como garantizar los derechos de las mujeres inmigrantes. Basándose en lo que dice la ONU, podemos decir que la discriminación da cuenta de lo que se excluye, ofende o restringe a las personas cuando poseen distintas razas, sexo, clase social o nacionalidad u orientación sexual, entre otros, y nos centraremos entonces en los desafíos en este caso, de las mujeres y de los migrantes. Pero también existen, ¿cierto?, otras problemáticas como garantizar los derechos de las comunidades LGBT
y las personas con discapacidad. También es muy importante la reducción en la desigualdad de los ingresos. ¿Ya? La desigualdad en Chile ha sido muy notoria a lo largo del tiempo, en donde claramente se favorece un tercio de la población chilena, generando ¿cierto? Más pobreza o gente con menores recursos a lo largo del país. El perfeccionar el sistema político, el mejorar todos los desafíos ya señalados, es un gran desafío para la sociedad chilena, en la reducción de la pobreza. Sí se reconoce que desde la vuelta a la democracia se ha producido una gran reducción de la pobreza, pero todavía existen muchos desafíos pendientes. Garantizar los derechos de los pueblos originarios, entre otros, por ejemplo. Y el desarrollo sustentable. Hablamos de desarrollo sustentable, ¿cierto? Cuando el crecimiento económico vaya acorde, ¿cierto? Con el cuidado del medio ambiente, para poder entonces dejar a las generaciones futuras los recursos necesarios para que se pueda desarrollar. Ese ha sido el resumen correspondiente a la unidad número 2, participación